La mansión se alzaba sobre el pintoresco pueblo español como una gárgola vigilante. Su silueta, recortada contra el crepúsculo magullado, era una cicatriz dentada en el paisaje. Esta no era una casa cualquiera. Esta era la mansión maldita. Construida a finales del siglo XIX, sus piedras frías y grises susurraban historias de un pasado turbulento. La mansión era un monumento a Malcolm, un rico comerciante de carbón, cuya ambición había eclipsado su humanidad. Malcolm había elegido este lugar aislado, enclavado entre las montañas sombrías, por una razón. Buscaba soledad, un lugar para esconderse de los susurros que seguían cada uno de sus movimientos. La gente del pueblo hablaba de la crueldad de Malcolm, de su insaciable hambre de riqueza. Murmuraban sobre una oscuridad que se aferraba a él, una sombra proyectada por un acto innombrable. La mansión, con su imponente fachada y su tejado adornado con gárgolas, era un reflejo del propio Malcolm. Era una fortaleza, construida para mantener al mundo fuera y sus secretos encerrados dentro. Cada piedra, extraída del corazón de las montañas, parecía vibrar con una energía antinatural, un testimonio silencioso de la oscuridad que habitaba en su interior. La fortuna de Malcolm no había llegado fácilmente. Se susurraba en voz baja que había hecho un trato con un poder mucho más antiguo, mucho más siniestro que cualquier hombre. En la oscuridad de la noche, mientras la luna se ocultaba tras un velo de nubes, Malcolm se aventuró en el corazón de las montañas. Buscó al antiguo, al guardián del conocimiento prohibido, al que susurraba promesas al viento. Allí, en una gruta escondida, iluminada por el brillo misterioso del musgo fosforescente, Malcolm negoció su alma. Ofreció su lealtad eterna a cambio de riquezas terrenales. El pacto se selló con una gota de sangre, una mancha carmesí sobre el antiguo altar del poder. Las montañas mismas parecieron estremecerse, como rechazando esta unión impía. Malcolm regresó al pueblo como un hombre cambiado. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora ardían con una inquietante intensidad. Su tacto, antes cálido y tranquilizador, ahora era frío, como si la fuerza vital misma retrocediera ante su contacto. Su riqueza creció exponencialmente, sus minas de carbón produciendo una abundancia nunca vista en la región. Pero con cada día que pasaba, la oscuridad en su interior se hacía más fuerte, alimentándose de su alma como un parásito. La nueva riqueza de Malcolm hizo poco por traerle felicidad. La tragedia, al parecer, era la única compañera constante que su riqueza podía comprar. Su hija, una joven radiante con los ojos de su madre, cayó gravemente enferma. Los mejores médicos fueron llamados, sus carruajes alineados en el largo camino de entrada de la mansión, pero fue en vano. Se consumió, su risa silenciada, su habitación llena del olor a decadencia y los susurros apagados de los dolientes. El dolor abrumó a la esposa de Malcolm. Vagaba por los pasillos de la mansión, sus llantos resonando en las habitaciones vacías. Su espíritu, una vez vibrante, fue aplastado, reemplazado por un vacío escalofriante. La gente del pueblo, mirando a través de las puertas de hierro, juraba haber visto su sombra bailando en las paredes, una silueta parpadeante de desesperación. Era una prisionera en su propia casa, cautiva por su dolor y la creciente oscuridad que se aferraba a su marido. Luego llegó la noticia de la muerte de su hijo. Un aparatoso accidente de coche en una sinuosa carretera de montaña se había cobrado su vida. El heredero de la fortuna de Malcolm, el último vestigio de esperanza para un futuro mejor, se había ido. La mansión, una vez llena de sonidos de vida, ahora estaba envuelta en un silencio sofocante, roto solo por el crujir de las tablas del suelo y el viento aullante que parecía llevar los susurros de los muertos. Sección 4. Sombras en el silencio. Malcolm se convirtió en un recluso, atormentado por los fantasmas de su pasado. Vagaba por los pasillos de su mansión,
una cáscara del hombre que una vez fue. Su fortuna, antes motivo de orgullo, ahora era un amargo recordatorio del precio que había pagado. El silencio de la mansión era ensordecedor, lleno solo de los ecos de su dolor y los susurros de las almas de su familia. Los veía por todas partes, a su hija, su risa resonando débilmente en el gran salón de baile, a su esposa, su forma espectral deslizándose por el jardín de rosas, sus ojos llenos de una tristeza eterna, a su hijo, su risa un recuerdo lejano en la cavernosa biblioteca. Estaban siempre con él, un recordatorio constante de su pérdida, su presencia a la vez, un consuelo y una maldición. La gente del pueblo hablaba en voz baja de los extraños sucesos en la mansión. Las luces se encendían y apagaban a horas extrañas, proyectando sombras misteriosas que bailaban en las paredes. Ruidos inexplicables emanaban de la casa, gemidos escalofriantes que ponían la piel de gallina a quienes se atrevían a acercarse demasiado. La mansión, antes símbolo de riqueza y prosperidad, era ahora un faro de oscuridad, un lugar que debía evitarse a toda costa. Sección 5. El oscuro secreto de un pueblo. El pueblo contenía la respiración, unido por un miedo compartido a la mansión en la colina. Los ancianos hablaban de un antiguo mal que se aferraba a la tierra, una oscuridad que precedía incluso a la llegada de Malcolm. Susurraban sobre antiguos rituales, sobre sacrificios realizados para apaciguar a los espíritus de las montañas. El pueblo, enclavado al pie de las montañas, siempre había vivido a la sombra de este antiguo poder. Un acuerdo silencioso para coexistir con las fuerzas más allá de su comprensión. La tierra, decían, tenía hambre. Exigía un precio por su generosidad, un peaje pagado con sangre y dolor. Malcolm, en su insaciable avaricia, había alterado el delicado equilibrio. Había tomado sin dar, había prosperado mientras otros sufrían. Las tragedias que acontecieron a su familia no fueron actos fortuitos del destino, susurraban los ancianos, sino la forma en que la tierra exigía su deuda. La mansión, construida sobre una base de secretos y mentiras, se había convertido en un conducto para la oscuridad. Se filtraba de las mismas piedras, envenenando el aire, retorciendo las mentes de aquellos que se atrevían a acercarse demasiado. La gente del pueblo sabía que mientras la mansión siguiera en pie, el pueblo nunca estaría realmente libre de la sombra de su maldición.